Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Morales Díaz, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Turquía. Bueno, proseguimos con lo que es la propuesta de proyecto del sistema de software de control de ventas para SNK Core. En este video les hablaré de los tipos de diagramas del sistema, que como veíamos nuestro calendario de tareas o de actividades, eh, acá en la parte de diagramas, eh, la tarea dura 24 días, comenzó el viernes 11 de septiembre del 2015 y bueno, pasaremos por casos de uso, los casos de estado, diagramas de secuencia, diagramas de clases, de objetos y de colaboración, que son los 5 tipos de diagramas que se manejan en este sistema. Bien, comencemos. Los tipos, bueno, son los que ya mencionábamos: casos de uso, diagramas de estado, de secuencia, de objetos y de colaboración. Comencemos con los casos de uso. En este caso, bueno, este es nuestro caso de uso exclusivamente para el administrador. El usuario administrador es el que valida, bueno, interactúa con el sistema, es un usuario de él. Valida al usuario mediante su nombre de usuario, su contraseña, y posteriormente, bueno, puede acceder a un menú en el cual puede consultar ya sea, bueno, cualquier tipo de dato. Las consultas dentro de este administrador están abiertas, no tienen ninguna restricción. Entonces él puede consultar de cualquier área, de cualquier tipo, ya sea capital, ya sea productos vendidos, ya sea los productos que llegaron. Él tiene control acceso a toda la información que contiene la base de datos. Eh, una vez hecho eso, puede imprimir un reporte o la consulta que él haya realizado. Es decir, que si consultó, por ejemplo, la cantidad o el total de ingresos que se obtuvo el día de hoy y él desea imprimirlos, pues hace la consulta y puede imprimir el resultado de esa consulta para posteriormente generar reportes o darles el uso que corresponda. También permite modificar ciertos valores en caso de que se detecten anomalías o algún error. El administrador es el encargado de checar que, por ejemplo, si hubo un error en alguna captura, que ese error sea cierto, es decir, que no se intente burlar al sistema. Y una vez hecho eso, se puede modificar, él decide si modifica o no cierto valor. Y bueno, los reportes son los que ya decíamos, son los que se van a imprimir o se van a generar en un archivo digital, ya sea de Excel o principalmente de Excel, que sería una tabla, o en Word, que serían tablas pero estáticas. Y bueno, posteriormente su impresión o guardarlos en digital en cualquier parte de la computadora o directorio. El siguiente caso de uso es el personal de almacén. Tenemos el usuario almacén y bueno, de igual manera valida un usuario que mediante su login, que es su usuario y su contraseña. El personal de almacén puede hacer consultas, pero estas consultas están restringidas únicamente a la información relacionada con los productos o la mercancía, ya sea la cantidad de productos, el modelo, el color, el tamaño, si hay alguno defectuoso o si, por ejemplo, cuántos productos llegaron en la mañana o el día de hoy, qué tipo de productos. También es el encargado de realizar o de ingresar, por ejemplo, las llegadas. Las llegadas se refiere a mercancía que llega, que por ejemplo se entregó hoy en la mañana cierta cantidad de tal pieza. Entonces el encargado de almacén se encarga de revisar el conteo y posteriormente registrarlo en el sistema, al igual que las salidas. Si se vendió, si salió para, por ejemplo, mostrador, salió de bodega y lo pusieron en mostrador, todo eso lo tiene que ir registrando dentro del sistema.
Pasa lo mismo con los productos defectuosos, que si algún producto se notó que venía defectuoso, ya venía abierto o se regresó, el cliente lo regresó porque estaba defectuoso, entonces se registra también en base al tipo de producto, el modelo y posteriormente una pequeña descripción del defecto que tiene o que presenta el producto. Los pedidos. En esta área de pedidos, el almacén, el encargado de almacén es el que registra, por ejemplo, si ya no tiene o se está quedando sin piezas o sin material, bueno, sin producto, entonces realiza un pedido, ingresa en el sistema. eh, Se necesitan, por ejemplo, 10 piezas de tal producto. Entonces se registra en el sistema y bueno, posteriormente el administrador podrá ver pues ese pedido y el administrador será el encargado de decidir si realiza el pedido o no se realiza. Pero por lo mientras se queda en el sistema para saber qué productos se están agotando. Y el registrar, pues se refiere a lo que es, por ejemplo, registrar algún nuevo producto, alguna nueva existencia. Si, por ejemplo, salió un producto o una línea nueva de producto, es ahí donde el encargado de almacén registra el nuevo producto. Eh, Pasamos con el tercer caso de uso, que es el de ventas. Entonces acá tenemos al usuario de ventas, que es el mismo procedimiento, valida el usuario en el sistema, su usuario, su contraseña. Y bueno, él es el encargado de registrar al cliente. Dos cosas. Registrar al cliente en cuestión de que si es cliente nuevo, tomar sus datos, tomar sus datos y asignarle su número de usuario dentro del sistema o dentro de la tienda, por así decirlo. Y el otro tipo de registro o de acción sería que, por ejemplo, el usuario o el cliente, más bien dicho, en este caso el cliente, ya está registrado en el sistema, pero va a realizar una compra. Entonces, para que se quede registrada la compra del usuario, eh, más bien para que se registre la compra del cliente, el usuario de ventas tiene que registrar su número de cliente. También se encarga de registrar los productos. En este caso solamente, por así decirlo, mete el ID del producto para saber qué producto el cliente se está llevando. Y bueno, también se encarga de registrar también la cantidad de productos, si lleva 2 o 3 piezas del mismo producto o si solo lleva una. Y bueno, posteriormente se encarga de la cobranza, es decir, que el mismo usuario de ventas realiza el cobro del importe total generado. Se encarga también de registrar el método de pago porque bueno, aceptan lo que es pago en efectivo y pago con tarjeta de crédito o débito. Entonces esto es importante para saber cuánto dispone la empresa en la cuenta por transferencias de pago por tarjeta de crédito y cuánto cuenta, en este caso en capital en efectivo dentro de la sucursal. Y bueno, para finalizar, el usuario de ventas imprime un ticket con el desglose de todos los campos registrados por este usuario. Entonces genera el ticket con el número de cliente, la cantidad y tipo de productos y el importe total a pagar y se le entrega al cliente. El siguiente es un diagrama de secuencia. Podemos ver acá la secuencia que tiene en general el sistema. Tenemos acá que el usuario ingresa
al sistema mediante su usuario y su contraseña. El sistema envía esos datos y los verifica con la base de datos. Obviamente el usuario y la contraseña tienen que estar dados de alta en el sistema o en la base de datos. Si los datos son correctos, eh, si los datos son correctos, muestra un menú, el menú apropiado para cada tipo de usuario o cada rol. Si los datos son incorrectos, regresa a la ventana principal del usuario y con un mensaje que diga que ingrese los datos correctamente. Si los datos son correctos, muestra un menú al usuario, dependiendo del rol en el que esté registrado. Y bueno, en el menú pues ya puede hacer sus movimientos especialmente para este tipo de usuario, como lo veremos a continuación. Este es el diagrama en secuencia del administrador. En primer paso, accesa al menú mediante su login, o sea, su usuario y su contraseña. El sistema realiza una consulta hacia la base de datos. La base de datos retorna datos, es decir, si validó el usuario, muestra un menú de administrador en el cual se encuentran todas las transacciones o movimientos que pueda hacer este usuario administrador. Cuenta con un botón de actualizar, el cual realiza una consulta otra vez a la base de datos para actualizar los datos, es decir, si los datos cambiaron en los últimos 5, 10 o 20 minutos, se actualizan al segundo o al minuto actual. Y posteriormente se actualizan los datos, se muestran en la ventana del usuario. Puede imprimir un reporte en base a las consultas que él haya realizado. Y bueno, entonces mandará la opción a la impresora de imprimir los datos en un papel. Y bueno, tenemos el botón cerrar sesión. Al cerrar sesión, bueno, el sistema mata la sesión, por así decirlo, y regresa al estado de login inicial. Este es el diagrama de secuencia para el usuario de ventas. De igual manera, accesa al menú, realiza una consulta. Después, en el tercer paso, retorna datos. Si son correctos, muestra un menú. El menú con las opciones que tiene. Y en este caso, las opciones que tiene son capturar datos en los campos, que ya habíamos mencionado, que son el cliente, el producto, el importe, la forma de pago, etc. De ahí el sistema procesa los datos, verifica que los datos sean correctos y bueno, después inserta los datos posteriormente a la base de datos. Se queda registrado. Después de que se queda registrado, el cliente, bueno, el usuario de ventas puede imprimir el reporte o el ticket mencionado en la parte anterior para entregárselo posteriormente al cliente. Cuando el usuario de ventas termina su sesión, cierra su sesión y el sistema regresa al login. Este es el diagrama de colaboración. En este diagrama es muy sencillo de entenderlo. Tenemos un usuario, cualquiera que sea su rol. El usuario interactúa con el sistema. El sistema interactúa con dos cosas a la vez: un servidor y un gestor de bases de datos. El sistema es el encargado de hacer la interfaz entre el servidor y la base de datos y el usuario. ¿Para qué? Para que al usuario solo se le muestre la parte gráfica y sea entendible a él. Y el sistema pues transmite datos hacia el servidor y hacia el gestor de base de datos para hacer las consultas o las conexiones necesarias del sistema. Acá tenemos un diagrama de clases. Nuestras clases son 3 principales. Bueno, son 4, pero 3 principales. Tenemos el sistema. En el sistema pues automáticamente
tenemos lo que es el código de control, que en este caso sería